retirar porque estuvo mal de salud, pero que ahora está bien de salud y quiere venir a retirar aquel libro. ¿Esto es posible? Vamos a anotar. Vamos Liliana. a anotar. Sí. Liliana. Vamos a anotar, Liliana, y nos vamos a estar comunicando con vos. Te lo prometemos. Ya estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, él es director de Subán. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Ludmila, muy buenas tardes, equipo. Placer estar con ustedes. Estoy con un poquito de afonía después del partido de la selección el otro día. No te preocupes porque este equipo, no por el partido, bueno, no sé todavía, pero este equipo está haciendo un programa que se llama Política y Tos el día de hoy, porque estamos todos con un poquitito de tos y afónicos, todo, así que es un virus que anda dando vuelta entre los 3 goles que metimos y los virus que andan dando vuelta. Bueno, Gustavo, estuve haciendo la tarea. Me estuve informando bastante esta semana y estuve leyendo el informe que presentaron del mes de agosto, principalmente el que tiene que ver con la agenda pública en Argentina, donde plantearon que los acontecimientos, algo que tiene que ver con los acontecimientos que pasaron con Alberto Fernández, y que un 90% de la sociedad afirma estar informada de lo que sucedió. Eso me llamó mucho la atención de este número, que es bastante elevado para los 2000 y pico de casos que tomaron. ¿Por qué pensás que sea este fenómeno de que la gente primero dice estar informada y cómo te parece, digamos, que se realiza esa información, esa adquisición de información? Primero, evaluemos que hay un gobierno que no es neutro al momento de la pelea por la agenda de comunicación de todos los días, ¿no? Claro. En ese punto es importante destacar que cuando la agenda de un gobierno trata de algún modo de instalar su propia agenda y que sea la sociedad que discuta la agenda del gobierno, en un principio tiene legitimidad el gobierno para hacerlo, claro. Mucha, cualquier gobierno la tiene. Ahora, el dilema está cuando vos tratás de instalar temas que quizás la gente no tiene la misma evaluación que hace el gobierno a priori de ese tema. A ver, muchas veces pasa que los gobiernos, por distintos motivos, tratan de instalar cortinas de humo, ¿no? O temas secundarios o temas que son de un índole, digamos, poco relativo. ¿Cómo lo logran? Y bueno, transmitiendo como si fuese en cadena nacional, algo que los medios argentinos, sobre todo las cadenas de noticias que nosotros tenemos en la Argentina, están bastante acostumbrados, ¿no? Lo vimos con el caso Loan, más allá de la gravedad del caso Loan. Sí, total. A ver, ¿cuándo viste vos, en esta época, la totalidad de los medios transmitiendo en vivo desde un lugar durante 45 días? No, cadena nacional fue, básicamente. Bueno, el tema de Alberto Fernández, el escándalo de Alberto Fernández con Fabiola, también fue un primer intento, y obviamente no es por la difusión de nuestro informe, porque de alguna manera lo que nuestro informe recogía, ¿no?, es que de un ranking eventualmente de temas graves, el tema de Alberto Fernández de 12 temas estaba número 10, y esto de alguna manera lo que hacía poner en blanco sobre negro que la sociedad consume noticias, pero a lo mejor no las consume en la misma medida que los medios tiran la información. Claro. Ni la valoran de la misma manera. Es decir, la oferta comunicacional no siempre coincide con el consumo comunicacional. Y acá me parece que se produce un fenómeno importante, porque de alguna manera el gobierno, en su intento de controlar la agenda de discusión, controlando también las usinas que emiten la comunicación o la información en la Argentina, es como que quiso instalar determinados temas en detrimento de otros, y la gente en general, y lo voy a decir en criollo, no mastica vidrio. La gente no es tonta, la gente entiende que los gobiernos sucesivos, no importa cuáles, la subestiman, ¿no?, como audiencia. Y entonces se produce lo que se produjo con el tema de Alberto, ¿no?, que rápidamente salió de agenda, o al menos no ocupa el lugar que al gobierno nacional o a las cadenas principales de noticias en la Argentina les hubiese gustado, ¿no? Si de ellos dependiese, hoy estaríamos
transmitiendo en vivo desde algún lugar, todos los medios al mismo tiempo, el tema de Fabiola y Alberto Fabiola. Sí. Y eso vos sabés que no se está viendo, porque hay otros temas. La gente por lo general le interesan mucho los temas económicos, y en el ranking que nosotros armamos, fíjate que de los 3 primeros temas, los 2 principales tienen que ver con la economía, sí. Y el tercero tiene que ver con el caso de los misioneros, el diputado misionero, investigado y está preso por el tema de pedofilia, ¿no? Claro. Entonces, ahí te da una dimensión de que la gente en general está bastante informada, consume muchas noticias. De hecho, fíjate, más allá de lo que la gente quiera consumir, tenés que considerar la oferta de noticias. Claro. Y ahí te das cuenta, ¿no?, de que hay un intercambio, hay una puja, hay una pelea de imponer cuál noticia tenemos que consumir primero. Pero bueno, a veces, yo lo digo en estos términos y es gracioso, pero créeme que es interesante. Los romanos lo inventaron a esto, ¿no?, el pan y el circo. El problema del gobierno actual es que la ecuación no funciona sin pan. Cuando hay solo circo no funciona. ¿Entiendes? Sí. Vos sabés que estaba viendo en el informe, hay una de las frases en las cuales ustedes le preguntan a las personas si está de acuerdo o en desacuerdo, que es en todas las fuerzas políticas hay casos de violencia de género, y un 70% de las personas pone que está en desacuerdo. Y asimismo, en otra pregunta, hay un 76% de la sociedad que cree que el peronismo debe renovarse y expulsar a los violentos. ¿Hacés una correlación de esta mirada, digamos, de que como que supuestamente solo los violentos están dentro del sector del peronismo? No, al contrario. La primera cuestión es que la gente percibe, al menos los quienes respondieron a la encuesta, que la violencia de género no es patrimonio de una sola fuerza política. Está en todas las fuerzas políticas. Primer punto, ¿no? Creo que ahí, no sé si leíste bien el dato. En realidad hay una mayoría que dice que la violencia de género está instalada en todo el eje de la política argentina, no es patrimonio del peronismo. Y en segundo lugar, el acento, creo que en el peronismo, nosotros lo planteamos de esa manera porque entendemos que hay un sueño histórico de sectores de la sociedad argentina, sectores antiperonistas, sueñan con el día que el peronismo desaparezca, ¿no? Cosa que creo yo es prácticamente imposible, pero al margen de eso sí creo que el peronismo debiera entender que hay un pedido enorme de gran parte de la sociedad argentina de una, más que renovación, ayornamiento, ¿no? En el peronismo hoy hay distintos sectores y dirigentes muy visibles que tienen discursos muy violentos también, ¿no?, que son misóginos, que tienen un discurso que atrasa, que no conecta con los menores de 30 años. Y te voy a dar un dato. Estoy hablando de Moreno, ¿no?, por si no se entiende. ¿Cómo conectás con una base de votantes menores de 35 años que te dejaron de votar, que hoy los varones votan casi en su mayoría a Milei y las mujeres optan por votar en contra de opciones machistas? No te digo que votan al peronismo porque son peronistas las mujeres, ¿no? Entonces, imaginemos un futuro, 10, 20 años más adelante, en donde esta juventud, que hoy representa más del 40% del padrón, va a representar cerca del 60 o el 70% del padrón. ¿Cómo haces? ¿Cómo sobrevivís? ¿Cómo representás? Entonces, la pregunta hoy que yo me hago desde la consultoría, desde la opinión pública, es si las fuerzas políticas tradicionales, donde el peronismo quizás tiene el rol más importante, no debiera renovarse, no debiera actualizarse un poco, repensar la idea de que la justicia social en pleno 2024 quizás tiene dimensiones y tiene quizás contenidos que son muy distintas a las que dieron origen, por ejemplo, allá por la década del 40, al peronismo, ¿no? Entonces, es una discusión interesante y que me interesa darla, porque de algún modo yo sostengo que hoy la ausencia de una fuerza política que defienda al Estado, real y de manera concreta,
es muy irrelevante, por eso tenemos hoy un coeficiente de Gini que da una desigualdad cada vez más profunda en la Argentina, porque esta gente que ha ganado el gobierno además con la misión de destruir el Estado, hoy tiene hasta, te diría, la complacencia, entre comillas, de gran parte del establishment de la política tradicional. Vos, a ver, por supuesto que es polémico lo que estoy diciendo y es una invitación al debate, pero ¿quiénes reaccionan a la política de Milei? ¿Vos ves una organización en la oposición para decir, bueno, armemos un cerco sanitario al estilo francés para disputar las elecciones el año próximo? Te voy a dar un dato. El cerco sanitario si existiese, va a tener una fragmentación tan grande que desde ya se puede ver un triunfo de Milei importantísimo el año próximo. Entonces, vale la pena repensar las estrategias, vale la pena repensar liderazgos. Yo sé que los resultados electorales, a la postre, van a reordenar la política opositora, van a reordenar los liderazgos opositores, van a ordenar quién tiene más que quién, ¿no? Pero aún así, todo, te diría, es un momento muy difícil, ¿no?, para el peronismo en este contexto. Gustavo, te saluda Enrique de la Calle. Buenas tardes. Hola, Enrique. Qué placer. Me quedo con la última parte. Vos decías, bueno, hablabas de alguna manera de la centralidad de Milei de cara a la elección del año que viene. Pero vos al mismo tiempo decías, los temas económicos están ganando cada vez más agenda. Las expectativas de la sociedad en torno a su economía personal o a la economía del país en general cada vez se empeoran, así, ¿no? Me parece muestran, casi todas las encuestas coinciden en eso, pero Milei tiene una fortaleza en su imagen positiva que creo que cayó, pero sigue siendo importante. ¿Cómo explicás o cuál es tu opinión de por qué mantiene esa centralidad Milei, aunque aparezcan críticas a la política económica o una preocupación de la sociedad por la cuestión económica y social? Mira, la gran parte del trabajo sucio de Milei se lo hace la propia política tradicional. Te lo digo en estos términos. Vos imagínate, no hay hoy sector político en la Argentina que pueda decirle a la sociedad, votanos a nosotros que ahora sí te vamos a dar las viviendas que no te hicimos en 30 años. O te vamos a resolver el problema de trabajo de calidad que no te pudimos resolver en los 30 años últimos de la democracia argentina. Es un problema de credibilidad, el de fondo de la política tradicional. ¿Sabes qué? Yo te diría, para ser más estrictos, quizás hubo un abuso de la estatalidad de parte de la política tradicional y del peronismo en particular. El dilema es que la sociedad argentina, en lugar de corregir esa desviación, ¿no?, de la estatalidad, compró el proyecto de destruir lo estatal. Y ahí tenemos un gran problema, porque no se puede destruir lo estatal. Y sin embargo, Milei lo está logrando. Que el coeficiente de Gini dé alto hoy significa que el Estado está en retirada de su rol de árbitro al momento de la distribución de la riqueza en la Argentina. Por eso hoy se puede dar esta circunstancia que nunca se había dado, donde los sectores más pobres aplaudan que los ricos se están haciendo más ricos. Digo, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los que defienden los intereses de los sectores populares? Digo, no, a ver, yo sí los veo, por supuesto, están en la discusión pública, pero de ninguna manera están trabajando en un concepto de unidad para resistir a este gobierno. Todo lo contrario, cada uno tiene su matiz, cada uno tiene su diferencia, y quizás sea eso lo que nos espera el año próximo, ¿no? Ahora, sí creo que hay... Por supuesto, hay individualidades o dirigencias que sí tienen esta preocupación, que la ven, ¿no? La ven la destrucción de la calidad de vida de la clase media, ven la destrucción de la economía regional en la Argentina, pero es como que hay una impotencia muy grande, ¿no?, de ausencia de construcción de mayorías. Y ahí me parece que está algo que yo lo veo que no me gusta. Digo, no concuerdo, pero no puedo dejar de señalarlo, no sea cosa que, a pesar del fracaso real y concreto de este gobierno en materia económica, la ausencia de alternativa genera un vacío tan grande que la gente vuelva a darle un voto de confianza a Milei. Y en ese contexto, en esa descripción que haces del momento, del escenario, ¿cómo evaluás la aparición de Cristina en estos días?
Porque de alguna manera vos decís, si te entiendo bien, el gobierno viene fracasando económicamente, no logra grandes resultados, pero mantiene una centralidad y una vigencia por la crisis de la política tradicional, por ese vacío que hay del otro lado. En ese sentido, la aparición de Cristina puede ser funcional a esto que planteás, porque de alguna manera es una dirigente de esta política tradicional. Entonces, de alguna manera le podría ser útil y funcional a Milei esa aparición. ¿Qué evaluación haces de por qué salir ahora con un documento y rivalizar con Milei? Vamos con dos interpretaciones. La primera tiene que ver con que esto lo ayuda a Milei, de alguna manera. Fíjate que es como que lo consolida en el lugar en donde estaba. Milei es un dirigente que muchos subestiman, ¿no? Tiene particularidades que lo hacen que muchos lo subestimemos también. Pero puede ser que el antiperonismo, a partir de esta irrupción de Cristina, lo vea con otros ojos, como diciendo, bueno, no me importa tanto lo mal que está gestionando la economía y el país, es el rival de Cristina y por eso lo vamos a seguir bancando, ¿no? Claro. Una interpretación va por ahí. Solo por la contraria, digamos. Pero es que, a ver, ¿cómo se definen las elecciones en la Argentina en balotaje? Es nuestra propia cultura política, desde el 83 hasta acá, que hemos venido definiendo presidencias de esa manera. Después tenemos otra interpretación que tiene que ver más bien ya con una estrategia quizás personal de Cristina, sí, o del kirchnerismo, apuntando a una eventual candidatura en Provincia de Buenos Aires. El mejor escenario pensado para ese sector sería ganar la candidatura a diputación, ganar la elección de diputado en Provincia de Buenos Aires y que el país entre en una zozobra político-económica por la mala gestión de Milei. Ese puede ser otro de los objetivos. Yo creo que Cristina no es una dirigente que improvise, al contrario, tiene... sus salidas públicas son perfectamente calculadas, tienen una motivación, siempre están armadas o pensadas desde una estrategia, así que habrá que ver. Yo no lo distingo con claridad, pero posiblemente estemos pensando ya que todos los sectores están empezando a dejar en el escenario de la política una mirada concreta hacia las elecciones legislativas del año próximo, ¿no? Gustavo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Se nos acaba el programa y ya nos quedamos sin tiempo para seguir conversando, pero podrías, te digo, toda la tarde quedarme charlando sobre estos números del informe y sobre la mirada de la coyuntura que tenemos en nuestro país, que siempre nos divierte bastante, nos tiene entretenidos. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme. Al contrario, que tengan un gran día. Escuchábamos a Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba. Yo ya le voy a avisar a María del Carmen que se ha ganado el sorteo del libro. ¿Cómo se llama el libro? Así le decimos bien. Sí, libro de cuentos, hasta que no